Hoy vamos a comenzar una pequeña serie, ya que va a contemplar un par de semanas, y vamos a hablar acerca del discipulado. Ya, discipulado, discípulos y discipulados. Y esto tiene que ver con el trabajo también que hacemos en esta casa local y que creemos firmemente que nos colabora y es la manera también en que la iglesia, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo es perfeccionado para que todos lleguemos a lo que Dios nos ha propuesto, a alcanzar una medida, a alcanzar una forma, y esta es la medida y la forma de Cristo. Entonces, el discipulado forma o es parte esencial de esta construcción que vamos teniendo como iglesia local. Por eso es que muchos de ustedes, si es que no la gran mayoría, tienen asignado a un discipulador y hay algunos que también están discipulando. Porque esto es un trabajo que debemos considerar para que todos podamos ser expuestos a estas gracias que el Señor ha puesto dentro de la iglesia de Cristo. Entonces necesitamos ser perfeccionados, depurados, y vamos a ir comprendiendo algunas cosas que a lo largo de la vida vamos entendiendo de una manera errónea. Pero la palabra es quien nos aclara, la palabra es quien nos da y nos marca las pautas de cómo debe ser. Siempre hay temores frente a esto. Pero en la medida que comprendamos cuál es el beneficio y por cuál el Señor nos permite trabajar de esta manera, nos vamos a exponer a un discipulado, sabiendo que no es siempre le digo a los hermanos, no es una avenida de una sola pista, tiene ambos carriles. Entonces, tanto el que recibe esta instrucción, ¿cierto?, como el que está instruyendo, ambos son beneficiados porque hay una impartición de vida, hay una impartición de gracia. Hay veces que nosotros podemos ver y comprender la palabra desde una perspectiva, pero nuestro hermano también la puede entender y la riqueza que él puede tener en cuanto al entendimiento de la palabra también nos ayuda, también nos nutre. Por lo tanto, no es simplemente que alguien me va a discipular, sino que usted también tiene que verse, ¿cierto?, con esta riqueza porque es Cristo a través de nosotros manifestando su gracia. Por más que usted y yo nos menoscabemos en muchas áreas, el Señor aún así toma nuestra vida para poder ayudar y edificar a otros. Entonces tenemos que ver el discipulado como una herramienta muy enriquecedora y que todos debiésemos anhelar. Y si usted no tiene a alguien, nos comunica y nosotros, si se nos ha pasado por error o algo, nos comunica y nos ponemos en contacto y asignamos a alguien. Por eso es que necesitamos, como caso, también abordar este tema y que todos podamos abrazar este diseño del Señor. ¿Ya? Así que ajuste sus cinturones ahí para que comencemos. Vamos a hablar acerca de discípulo y discipulado. Y en su cuadernito, esa es otra recomendación. Siempre trate de tomar apuntes. Hay una hermana que tiene una gracia del Señor para poder tomar y realizar un resumen de lo que se ministra. Y eso sé que facilita mucho nuestra labor, ¿cierto? Porque tenemos un sermón ahí, un resumen bien estructurado y tenemos todo ahí al alcance. Ese es un trabajo que como casa tratamos de ayudar. Pero usted también tome apunte. También es muy bueno que usted anote, se vaya recordando, para que cuando tome el sermón, ¿cierto?, que se manda, usted pueda recordar lo que usted también anotó. Y hay cosas que usted va a comprender quizás diferentes de nosotros. Anote todo lo que usted tenga ahí, así que la recomendación siempre cuando estamos expuestos a la palabra es tomar apunte. Eso nos colabora bastante. Muy bien. Uno de los mayores trabajos en una iglesia local debe ser el trabajo del discipulado. Sabemos que la iglesia de Cristo, el trabajo y la función principal es que la palabra rija, gobierne, ¿cierto?, y sea la base y fundamento de todos nosotros.
Es la palabra del Señor moldeando, modelando nuestra vida y mostrándonos a Cristo. Pero también trabajamos, ¿cierto?, con el discipulado. Pero para ello debemos saber qué o quién es un discípulo. Y aquí, si habemos 80 personas, vamos a tener 80 pensamientos quizás distintos de lo que es o quién es un discípulo. Pero la idea es que tratemos de unificar nuestro criterio en torno a la palabra y no como alguna vez nos enseñaron. Y como hemos dicho, toda nuestra vida, nuestro fundamento debe estar basado en la palabra y en la Escritura. Vamos a ver la vida, ¿cierto?, de algunos discípulos, y yo tomé a uno en particular para comenzar a hablar esta serie. Y quiero tomar y resaltar algunas características del primer discípulo de Jesús para comenzar con este tema. Si usted puede tener y buscar ahí Juan 1:35 al 42 y mantenerlo ahí abierto porque vamos a hacer mucha referencia a esos versículos. Juan 1:35 al 42. La Reina Valera del 60 tiene como título ahí: Jesús llama a sus primeros discípulos. Dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos que lo seguían a él y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás habitando? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mantenga ahí esos versículos abiertos porque vamos a volver a ellos recurrentemente. Aquí vemos a Juan el Bautista, el que estaba abriendo el camino, el que estaba preparando el camino del Mesías, pregonando el anuncio, ¿cierto?, de que venía un Salvador, pero él lo estaba haciendo con la perspectiva de no dejar a la gente en lo que él predicaba, sino en señalarles al que venía. Lo que Juan estaba anunciando no tenía que ver con su vida, tenía que ver con el Salvador que había de venir y que sus ojos lo iban a ver. Entonces Juan se daba cuenta de que al hablar así a los discípulos que a él lo estaban siguiendo, lo que él estaba haciendo es también empujarlos a que cuando vieran al Mesías, de que cuando vieran al Salvador, lo siguieran a él. La enseñanza de Juan no se queda con él, sino que él señala al Salvador. Él estaba invitando a dejarle a él para transferir esta lealtad o este seguimiento que le hacían a él para que lo hicieran con el Mesías, con Jesús. Entonces podemos sacar aquí un principio en estos pasajes. Un verdadero hijo de Dios siempre te llevará al Salvador, siempre te señalará a Cristo. Nunca te dejará con su vida, Él siempre te va a señalar al Salvador. Y es lo que debe ocurrir entre nosotros. Tenemos actos que son ejemplificadores, pero nuestra vida aún así es muy vaga.
Por eso es que señalamos a Cristo, mostramos a Cristo para que todos seamos conforme a Él. En Juan 1:29 al 34 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que Él venía, o que venía Él, y dijo, este es el complemento de la historia que acabamos de leer, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, él vuelve a reiterar. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista tenía una convicción de lo que se le dijo a él que debía hacer, sus ojos lo iban a ver. Y cuando él identifica que el Espíritu del Señor reposa sobre Jesús, él dice, Él es el Salvador. Él es a quien ustedes deben seguir. Él es a quien ustedes deben fijar su mirada porque Él es el Salvador del mundo. Entonces, cuando Juan estaba hablando así del Salvador, del ungido de Dios, era una invitación a seguirlo a Él y no quedarse con Él, con lo que a quien Él estaba hablando, porque Él estaba señalando al Salvador. Toda su vida podría haber terminado y Él haber quedado en paz porque sus ojos habían visto al Salvador de quien Él estaba predicando, de quien Él estaba pregonando. Y esto es lo mismo que sucedió con Simeón, que era un varón justo, piadoso y con el Espíritu Santo. Esto lo encuentra usted en Lucas 2:25 al 32. Después usted ahí lo puede leer. Vamos a leer el versículo 28. En adelante dice, Él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esto es lo que Él dijo cuando estaba presentando a Jesús. Sabemos que el Señor había preparado todo un camino hasta que apareciera el Mesías. Muchos habían sido avisados, alertados, habían palabras proféticas de que venía el Salvador. Muchos tuvieron el privilegio de ver concretada esa palabra y para ellos era la culminación de su vida porque la palabra que se le había entregado había sido cumplida allí. Entonces vemos acá que en Juan no cabían celos en su corazón. Él no había venido a poner el pueblo en contacto simplemente con él, sino con Cristo. Él estaba llevando a quienes se acercaban a él a señalarles al Salvador. Por eso es que hemos dicho, cuando somos hijos de Dios, señalamos a Cristo, mostramos al Salvador, mostramos la vida perfecta e impecable del Hijo de Dios, para que nosotros podamos aprender de Él. No hay nada más difícil que ocupar el segundo puesto cuando se ha gozado del primero. Juan el Bautista fue uno de los primeros que pregonó al Salvador. Y él tenía todo el centro de atención. Si bien él se pudo haber visto como el primero pregonando al Salvador, sus ojos no estaban puestos en lo que él estaba haciendo. Él estaba mirando al Salvador. Él quería contemplar e identificar al Salvador. Entonces, cuando aparece Jesús en la escena y en la vida de Juan, no tenía otro pensamiento más que mandarle a él, a quienes lo pudieran seguir. Él señaló al Salvador
y le dijo a la gente, yo en realidad bautizo con agua, pero Él bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Síganlo a Él. Y aquí vemos que 2 de los discípulos que eran de Juan siguieron a Jesús. Puede que ellos hayan sido demasiado tímidos porque no se acercaron directamente a Jesús. Ellos iban siguiendo a una distancia a Jesús. Pero Jesús hace algo muy característico y que podemos ver en toda la Escritura. Él se volvió y les dirigió la palabra. No eres tú, no soy yo, saliendo a su encuentro. Es Él. Y la palabra dice que con amor eterno Él nos ha amado. Y cada aspecto del hombre es Dios saliendo al encuentro. Y por eso es que debemos derribar ese maldito orgullo que muchas veces tenemos de decir, me vi en un momento de desesperación y salí al encuentro del Señor. Amado, no teníamos la capacidad de hacer tal cosa. No tenemos la capacidad de buscar al Señor porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Y lo más terrible de esa condición es que estando en esa condición no nos damos cuenta en que estamos muertos. Sino es por la obra de Cristo quien nos hace ver nuestra condición y clamarle a Él. El hombre no tiene posibilidad. Entonces Jesús les pone las cosas más fáciles a ellos, Él le abre la puerta para que pudiesen entrar. Se lo encuentran en el versículo 38 y 39. Entonces dijimos que la iniciativa divina siempre ha sido Dios el que da el primer paso y también el que da el último. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios, nunca la tuvo después de morir en el pecado, nunca volvió a poder tener esa capacidad de ver al Señor, si Él no se daba a conocer. Por eso es que el Padre en Cristo nos sale al encuentro mucho más que hasta la mitad del camino como Jesús. Dios no nos deja buscar y buscar hasta que le encontremos porque Él sabe que no tenemos la capacidad de buscarle. No hay capacidad en nosotros. Él sale al encuentro. Agustín de Hipona dijo, no podríamos ni haber empezado a buscar a Dios si Él no nos hubiese encontrado ya. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. La salvación no tiene nada que ver con usted ni conmigo, pero fuimos su objeto. Él decidió salvarnos. Entonces, después de haber nacido en Cristo, no descubrimos a un Dios que se ha estado escondiendo para mantener una distancia, sino que conocimos a uno que toma esta iniciativa de salir a buscarnos porque nuestra condición era estar muertos en delito y en pecado. Esto lo venimos a conocer una vez que Él se reveló a nuestra vida. Y comenzamos a escudriñar la palabra y Él nos muestra que Él eternamente ha estado buscando. Él eternamente ha estado dándose a conocer. Y el hombre en sus miserias y en sus delitos y en pecado nunca tuvo esa capacidad de poder contemplarlo. Siempre hemos visto al hombre gozar de los beneficios de un Dios que es justo, que es santo, que suple las necesidades. Pero una vez que nos vemos suplidos en lo natural, la gente se olvida de Dios. No así con un hijo. Un hijo realmente que es de Dios no se olvida de su padre. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo deseo de su corazón a través de su espíritu en nosotros, llevándonos a amar al Padre. Él no se olvida y hace que por su espíritu nosotros tampoco nos olvidemos de Él. Jesús
empezó por hacerles a estos dos la pregunta más profunda de la vida. ¿Qué buscáis? Y en ese tiempo esta pregunta estaba muy bien hecha porque podrían haber sido legalistas que buscaban más que conversaciones sutiles y rebuscadas sobre los detalles más diminutos de la ley como muchos otros lo hacían, solo para debatir, para poner en jaque a Jesús. ¿O serían ambiciosos oportunistas buscando la ocasión propicia o el poder como los saduceos? ¿O quizás nacionalistas en busca de un político demagogo o un jefe militar que los guiaría a sacudirse del yugo de los romanos como lo hacían los celotes? Otros iban detrás de los panes y los peces. O tal vez humildes hombres de oración buscando a Dios y su voluntad. O habrán sido simplemente pecadores desorientados y confusos buscando una luz en el camino de la vida y el perdón de Dios. Usted sabe que la red atrapa diferentes tipos de peces y diferentes cosas. Cuando Jesús hablaba el Evangelio, muchos se acercaron por diferentes motivos a Él. Pero Él sabía y discernía el corazón de los que le seguían. Por eso es que cuando los confrontaba, muchos se iban. Y quedaban simplemente los que realmente querían conocerle y ser expuestos a la palabra que Él tenía. Hoy algunos lo buscan por seguridad económica. Les gustaría tener una posición segura con suficiente dinero para cubrir las necesidades de la vida, reservar algo para los imprevistos para que puedan surgir. Una seguridad material que elimine las preocupaciones esenciales sobre las cosas materiales. ¿Qué buscas tú? ¿Qué busco yo? Este pensamiento pudiese ser muy común y más común de lo que pensamos. Pero no puede ser el pensamiento de un hijo de Dios porque choca con la palabra que nos dio Jesús en Mateo 6:33. Y Él dice, busca primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Comida, bebida, vestimenta. Él sabe de qué tenemos necesidad. La pregunta es, ¿estamos buscando primero su reino? Hay algunos que lo buscan porque lo llamarían a hacer carrera. Algo que les proporcione poder, prominencia, prestigio, oportunidades para aplicar habilidades y talentos para realizar trabajos para los cuales se consideren ser capacitados. Otros buscan alguna clase de paz y también se nos habló mucho de esto. Algo que les permita vivir en paz consigo mismo, con su semejante y con Dios. El hombre que no tiene a Dios nunca podrá tener paz ni consigo mismo, ni con los demás, ni con Dios. La paz que el hombre anhela no la encuentra sin Cristo. No hay manera de que el hombre encuentre la paz sin el Señor. Entonces podemos ver que hay muchas... la gente tiene muchos deseos de llegar a algún lugar buscando algo para beneficiarse. El corazón no redimido, el corazón que no ha sido trabajado de esta manera, que no ha sido engendrado por el Señor, a pesar de que aquellos que han sido engendrados luchamos día a día para que sea conformado a la imagen de Cristo, los otros tienen pensamientos solo egoístas. Buscan y quieren ser satisfechos y una vez que han sido satisfechos, ellos dejan de buscar lo que supuestamente habían encontrado. Porque ya está, ya fue suplido.
Por eso es que vemos muchas veces en las congregaciones una puerta giratoria tan grande. Gente que entra, que encuentra lo que da, le suplen lo que le falta y no están. Pero no es así con los hijos de Dios. Porque el Señor ha transformado completamente sus corazones y su espíritu está puesto para que el hombre que ha nacido de Él desee conocerle a Él. Desee estar y exponerse a su palabra. Por eso es que es necesario exponernos a esta palabra. Volviendo a lo que veníamos hablando, el versículo 38 dice, le respondieron a Jesús que querían saber dónde Él vivía y le llaman Rabí. Palabra hebrea que quiere decir literalmente maestro. Era el título de respeto que le daban los estudiantes y los buscadores del conocimiento a sus maestros y a los sabios. Juan el Bautista estaba escribiendo para los griegos. Suponía que no conocerían la palabra y él la tradujo por el término griego didáscalos, que es maestro. No era solo por curiosidad, por lo que ellos le hicieron aquella pregunta al maestro. Ellos querían realmente conocerlo a él. Ellos querían estar con él, hablar con él. Querían realmente conocer su corazón. Porque ellos ya habían visto que él era el rabí, que él era el Cristo, que él era el maestro. Ellos no solamente querían cruzárselo en el camino, sino que querían que su vida fuera impregnada por lo que él tenía. Querían detenerse con él lo suficiente para hablar y poder conocerle. Por eso es que cuando Dios llama a una persona a ser su discípulo, no se dará por satisfecho con una palabra a la ligera. Por eso es que nuestros encuentros y nuestras conversaciones no pueden ser livianas. Tienen y deben estar cargadas de Cristo. No estamos diciendo que usted cada vez que se junte con algo solo sea Cristo. Si es Cristo, perfecto y mejor. Pero también conversamos de lo cotidiano, pero nunca dejamos a Cristo de lado. Y es lo que a veces los niños nos reclaman, que ustedes cuando se juntan empiezan a hablar de Cristo. Amados, es nuestra vida, es a quien procuramos conocer, es a quien procuramos manifestar, transmitir. No tenemos otra conversación fuera de Él. Usted por fuera tendrá otro tipo de conversaciones, pero los que estamos en Cristo hablamos de Él, de nuestro Salvador, de los aspectos que nos va mostrando en nosotros para que nuestro hermano también sea edificado allí. Ellos querían conocerlo cada día más a Él, no de oídas te había oído como Job. Aquel que ha sido llamado, el Espíritu del Señor despierta un anhelo profundo de conocerle y de ser transformado en la misma imagen de Cristo. Eso es lo que Él ha despertado en los que ha hecho discípulos. Y eso vamos a ir definiendo en el trayecto. El versículo 39 dice, Jesús les contesta, venid y ve. Los rabinos judíos tenían la costumbre de usar esta expresión. Decían a veces, ¿quieres saber la respuesta a esta pregunta? ¿Quieres saber la solución a tu problema? Ven y ve. Y lo razonaremos juntos. Cuando Jesús les dijo, venid y ved, los estaba invitando no solo para ir con Él para hablar, sino para encontrar lo que solo Él les podía dar. Jesús no era alguien que improvisaba las cosas. Jesús no tenía un vocabulario liviano. Todo lo que Él decía estaba cargado de sabiduría, cargado de revelación. La diferencia es que para la época no muchos lo entendían. De hecho, casi nadie lo entendía. Ni aun los que Él llamó, siendo discípulos, lo entendían. Porque Él hablaba en parábola y explicaba cosas, pero después cuando Él los reunía, ¿pero qué dijiste?
Y él tenía que explicarle y tenía que enseñarle lo que él estaba hablando. Entonces yo quiero que parte de lo que hablamos recién, de los que quisieron seguir al Maestro y que después hay un llamado del Señor, uno de ellos era Andrés. De Andrés no se sabe mucho en las Escrituras. Pero lo poco que se puede ver, podemos ver una radiografía de su carácter. Él fue uno de los 12 de la compañía de los apóstoles y tiene dos cualidades sobresalientes. Andrés se caracteriza por estar dispuesto a ocupar un segundo lugar. Y ahora le explico por qué. Y aquí muchos de los que están aquí van a entender también. Una y otra vez se le identifica como el hermano de Simón Pedro. Usted sabe la relevancia que tuvo Pedro en el ministerio de Jesús. Entonces, claramente él vivió a la sombra del hermano. Muchos es posible que no supieran quién era Andrés, sino por Pedro. ¿Te acuerdas de Andrés? No, ¿quién es el hermano de Pedro? ¿A alguien le ocurrió? Todos los que tenemos hermanos mayores nos ocurrió. Y si el hermano mayor era bueno, a mí me ocurrió, a Esteban le ocurrió, a Claudia, por lo que hablamos, también le ocurrió. Y generalmente los que tienen hermanos mayores y estudiaron en el mismo colegio, en el mismo liceo, los profesores se acuerdan. No se acuerdan de nosotros, pero se acuerdan del mayor. Ah, usted es el hermano de Daniel. Y es así. Entonces a él también lo identificaban como el hermano de Pedro. Así que cuando hablaban de Andrés, le identificaban como el hermano de Pedro. Andrés no formaba parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Cuando Jesús volvió a la vida, a la hija de Jairo, cuando ascendió al monte de la transfiguración, cuando enfrentó la lucha en el huerto del Getsemaní, fueron Pedro, Santiago y Juan los que él llevó consigo. Habría sido fácil que Andrés se diera por ofendido. ¿No había sido él uno de los dos primeros que siguieron a Jesús? ¿No había sido él el que presentó a Pedro a Jesús? ¿No habría sido natural que se le concediera a él, a Andrés, un puesto especial dentro de los apóstoles? Pero todo eso ni siquiera se le ocurrió a Andrés. Cuando tú estás frente al Salvador del mundo, no tienes espacio en tu mente para pensar en pleitos. No tienes espacio en tu mente para pensar en ser el primero o el segundo. Tú disfrutas porque estás con el Salvador. Él estaba contento de seguir quizás, aunque sea en la penumbra, mientras Pedro quizás ocupaba este centro de atención, él se daba por feliz y contento de representar un papel secundario quizás en esta compañía. Porque el Salvador también lo había llamado. Para Andrés los asuntos jerárquicos y los puestos de honor no tenían ninguna importancia. Lo único que le importaba a él era estar con su Salvador, era estar y conocerle y servirle lo mejor posible. Ese fue el pensamiento de Andrés. Andrés se caracteriza por estar atento para presentarle a otros a Jesús. En tres veces aparece Andrés en la escena de la historia bíblica. La primera es cuando le trae a Pedro a Jesús. La segunda en Juan 6, 8, 9, cuando le trae a Jesús a un muchacho de los 5 panes y los 2 peces. Y la tercera con un incidente en donde quieren unos griegos que estaban buscando a Jesús y él también los presenta. Andrés disfrutaba enormemente trayendo a otros a Jesús. Vea las características que voy a tratar de hacer énfasis para que luego vamos avanzando en lo que queremos dar a conocer.
sobresale como el cristiano cuyo deseo supremo es el de compartir la gloria. ¿Se da cuenta por qué no había cabida en pleitos en él, en lugares jerárquicos? Tenía corazón de misionero. Desde que conoció a Jesús pasó el resto de la vida llevando a otros a conocer al Salvador. Andrés es nuestro gran ejemplo de alguien que tiene un tesoro y no lo puede guardar solo para él, sino que hace que otros también lo quieran anhelar y los presenta de la misma manera. Pregunto, ¿estamos haciendo también esta labor de compartir con otros las buenas nuevas de Cristo? Y aquí traemos a colación lo que ya se nos ministró en esta última semana por el pastor Misael. Tal como se nos habló la semana pasada, evangelizar es el acto de predicar el evangelio de Cristo, que implica llevar el mensaje de salvación a todas las personas. En 2 Corintios capítulo 5 y 20 se nos dice, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por tanto, evangelizar implica dar a conocer el mensaje de reconciliación que ha sido revelado en la palabra de Dios. Vemos en la vida de Andrés que él que una vez conoce al Salvador, que él conoce al Mesías, su vida giraba en torno a que otros lo conocieran. Él no se queda allí. Él no se queda con el gran tesoro que había encontrado para esconderlo y apreciarlo en la intimidad. No, él expone y lleva a otros al Salvador. Cuando Andrés le trajo a Pedro, a Jesús, Jesús se quedó mirando fijamente a Pedro y la palabra que se usa para esa mirada es emblepein, que describe una mirada concentrada, intensa, a fondo, que no se conforma con ver las cosas que se ven a la superficie, lo ligero, sino que lee y discierne el corazón. Entonces, cuando Jesús vio a Simón, como se le llamaba entonces, le dijo, tú te llamas Simón, pero te llamarás Cefas, que es decir, una roca. Estamos llevando a otros para que la mirada del Salvador desnude las miserias de los que no conocen al Señor y puedan ver la necesidad que tienen. ¿O simplemente estamos hablando de una vida que es privada sin dar a conocer a aquel que hizo el cambio máximo en nuestra vida? Cada vez que hablamos de Cristo, cada vez que manifestamos a Cristo, cada vez que lo damos a conocer por medio de su palabra, es Él anunciando, es Él notificando a los que Él ya predestinó de la salvación que hay en Él. Entonces esta mirada que Jesús tuvo con Pedro cala profundamente en la vida de los escogidos. ¿Quién se puede resistir a la mirada del Salvador? Si cuando Él nos miró, desnudó absolutamente nuestra vida y nuestras miserias salieron a flote. ¿Cuándo fue que te diste cuenta en la condición en la que estabas, en la que yo estaba? ¿No fue por medio de la mirada de amor de Él? Es una mezcla que no podemos entender al ver a nuestro Salvador tan santo, contemplando una vida tan pecadora, pero a la vez su amor, inundando todo nuestro ser y haciéndonos ver nuestra condición. Pero no me dejó allí. Como dijimos, Él salió a nuestro encuentro, abrió la puerta y nos hizo habitar en Él. Bendita salvación en Cristo. El salmista dice en el Salmo 34, gustad y ved que es bueno Jehová. Pero en los versículos 5 al 9 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amado, ¿no ha sido así en tu vida? Que los que miraron al Señor, la salvación alumbró nuestra vida. Resplandeció el gozo de la salvación de Cristo sobre ti y sobre mí. Y hoy disfrutamos de esta vida maravillosa que Él nos regala. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es un discípulo? ¿Es simplemente alguien que tiene la capacidad de seguir a Jesús? ¿Es simplemente alguien que dice estoy estudiando los evangelios? Pero antes de responder esta pregunta, veamos un poco lo que escribe Mateo en cuanto a Jesús llamando y comisionando a los 12 discípulos. Y el contexto es, durante varios meses Jesús iba escogiendo a los discípulos que iban a formar el grupo definitivo que Él llamaría a sus apóstoles. Los primeros fueron los discípulos de Juan el Bautista, ya hablamos ya de ellos, como lo vimos anteriormente. Juan 1, 35 al 51. Después de una noche larga de oración, Jesús escogió de entre todos los seguidores los 12 que estarían íntimamente con Él. Eso usted lo encuentra en Lucas 6, 12 al 13. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar, hablando de Jesús, y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Entonces estos 12 comienzan a convivir con Jesús y a seguirle constantemente. Él les enseñaba, por ejemplo, le enseñaba por precepto, ¿cierto? En ordenanzas, mandatos, con autoridad. Eso usted lo puede revisar después en los capítulos 5 al 7. Pero la responsabilidad que estos 12 al principio tenían fue la de aprender de Él. Por eso fueron llamados discípulos, o sea, aprendices de un maestro. Llega el momento en donde, después de un largo periodo de preparación, después de llevarlos a conocer las necesidades espirituales de la gente, después de llevarlos a ver la miseria del ser humano lejos de Dios, de sentir compasión por ellos, los envía bajo la supervisión de Él. Y así llegamos al relato en Mateo, en capítulo 10. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y esta etapa que ellos están viviendo ahora, que tiene que ver con la estrategia que Jesús tenía, era enseñarles un patrón en donde ellos después tenían que continuar con esto. Recuerde que Jesús les enseñó hasta que llegaba su hora. Después los empodera, los capacita y los envía. Entonces, Él estaba enseñando esto y no tenía que ver con que Él no podía hacerlo, sino que Él estaba haciendo para mostrar el patrón que íbamos a seguir cuando Él ya no estuviera en la tierra. Su método sería llamar. ¿A quiénes llamó? A los escogidos. Preparó, los capacitó, les dio autoridad y delegó a hombres para representarlos en el mundo. Este principio de liderazgo es reconocido hoy en día como uno de los más sabios de todos. Eran ellos discípulos aprendices antes de recibir esta autoridad. Jesús los capacitó y los preparó, les dio a conocer la necesidad de la gente, la necesidad que tenían del Salvador. Pero aún así, ellos no podían todavía suplir esa necesidad, porque nunca está en el hombre la salvación. Jesús los envía a pregonar, a hablar del Mesías, a hablar del Salvador, que lo puedan buscar, que lo puedan conocer.
Pero él después, más adelante, veamos lo que dice Lucas 6:12. Perdón, es el versículo paralelo de lo que hablamos recién, de cuando él sale al monte a orar y pasa la noche orando a Dios y él elige a los 12. Cuando tenemos que tomar nosotros decisiones que siempre uno espera que sean las correctas, ¿cuál es el método que hacemos? ¿A quién recurrimos primero? ¿Presentamos delante del Señor lo que debemos hacer? ¿O tiramos la monedita? Si es cara, elijo esto, si es sello, elijo lo otro. ¿O buscamos también dentro del cuerpo de Cristo el consejo sabio por la palabra? Jesús, sabemos que era el Dios encarnado, se tomó también una noche para orar y para elegir. Si para Él esto no fue algo a la ligera, ¿por qué nosotros muchas veces tomamos decisiones tan a la ligera? Y no tomamos en realidad el peso de lo que corresponde. Continuando después del capítulo 10, llegamos a Mateo 28, 19 y 20. Después de que Jesús llama a sus 12, les enseña, les capacita y les da autoridad, viene una encomienda que es la encomienda nuestra, la que debemos abrazar hoy en día. Y Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí ahora es Cristo diciéndoles que Él tenía, versículo anterior dice, que Él tenía toda la potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el envío que Él les dice, cuando dice, por tanto, ellos debían ir. ¿Por qué? Porque el Señor así lo estaba ordenando. Mateo 28, 19a. Debían ir porque Él tenía toda la autoridad para hacerlo. Mateo 28, 18b. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ellos debían ir porque Él ha prometido impartir la fuerza necesaria para hacerlo. Salmo 28, 7a dice, Jehová es mi fortaleza y es mi escudo. Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 118, 14, mi fortaleza y mi cántico es de Jehová y Él me ha sido por salvación. Él es nuestra fortaleza. Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se han de fatigar. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos ha provisto de todo cuanto el hombre necesita para hacer su voluntad. Nada ajeno hay que usted deba ir a buscar afuera que Cristo no se lo haya proporcionado. Él es nuestra provisión completa. Él es nuestra fortaleza. La diferencia es dónde estamos buscando esta fortaleza. Entiendo que podría usted consumir y yo alimentos suplementarios, pero aquí estamos hablando de una fortaleza que es espiritual. Lo demás tiene que ver con un cuidado que usted y yo debemos tener del cuerpo.
Pero la fortaleza que Dios nos da proviene de la suficiencia de su Hijo. Es la suficiencia de Cristo en nuestra vida, embargando absolutamente todo nuestro ser. ¿Por qué debemos ir? Porque Él es digno de que todo hombre que haya conocido rinda homenaje, rinda gloria a Él por los siglos de los siglos. Que es el deseo de Dios de darse a conocer. Y también implica que los discípulos, y esto vale para los hijos de Dios en general, no deben concentrar toda la atención en venir. Porque hemos concentrado toda la atención en traer. Y nos dejamos de ir. Dejamos de salir. ¿Sabe por qué? Porque también hay una comodidad. Siempre es mejor que alguien más les hable el Evangelio. Y los que realmente aman o amamos al Señor, lo vamos a hacer con un corazón dispuesto para hablar del Evangelio. Pero esto no le quita a usted también la responsabilidad que usted tiene de ir. Ahora, yo entiendo que para que también podamos ir, debemos ir capacitados, y eso es lo que no hemos entendido muchas veces. Porque el Señor antes de enviarlo los capacitó. Pero amados, ¿de verdad no podemos testificar de Cristo a quienes no conocen al Señor? ¿Podría nuestra vida y mostrarles de dónde Dios nos sacó, servirles a ellos? Entonces, la demanda no es solo que traigamos gente que no conoce al Señor. La demanda es que nosotros llevemos a Cristo a donde los que no pueden venir. Y esa es una demanda que nosotros tenemos. Entonces hemos entendido que la atención es venir. Pero aquí también hay un juego de palabras. Primero nosotros debemos ir para que otros puedan venir. Venir al Salvador, venir a la salvación de Cristo. Recordemos que fue Jesús quien salió al encuentro de estos dos que le seguían y que no le conocían bien. Es Dios dándose a conocer a través de tu vida. Es Él saliendo al encuentro de otros que no le conocen a través de tu vida. Es Dios yendo a buscar al desamparado. Amado, el muerto no se da cuenta de su condición. Ellos no podrán venir. Y usted no le puede decir, no, es que tú tienes que hacer esto. Amado, no tienen la capacidad de responder a la palabra de Dios. No les sature con cosas porque no tienen adentro su voluntad rendida al Creador. No pueden responder a esa palabra. Por supuesto que no pueden ir a menos que antes hayan venido. Y ese venido es Cristo dándose a conocer, trayendo Él a la nueva vida. Esto ocurre cuando fuimos notificados de la salvación. Luego hay un proceso que nos mantiene tanto viniendo, después que fuimos sellados por el Padre, por medio de su Espíritu, viniendo a comer de Él, pero también yendo. Somos conformados a la imagen de Cristo por medio de su palabra y la interacción con los santos en la iglesia local. Yendo a llevar el Evangelio de Cristo. Ellos no pueden dar nada que por gracia no hayan recibido. Por eso es que el Evangelio es tan exclusivo de los hijos. Haced discípulos. ¿Qué quiere decir precisamente haced discípulos? El término haced discípulos pone algo más de énfasis en el hecho de que tanto la mente como el corazón y la voluntad deben ser ganadas por Dios. Ahora, pregunto, ¿cómo usted puede lograr eso en el ser humano? ¿Usted tiene esa capacidad? No, por eso es que decimos que la salvación es del Señor.
No hay una manera humana en donde la voluntad y el corazón y la mente estén dispuestas de tal manera que todo el ser de la persona rinda obediencia a alguien. Por eso es que la predicación del Evangelio tiene el poder para salvar, transformar una vida y hacerle una nueva creación para Dios. Y en ese momento, cuando ha ocurrido esto, se convierte en un discípulo. No es porque Él lo haya querido, sino porque fue escogido por Dios, fue llamado por Dios, pero también fue notificado de esta salvación. Y esa notificación y el proceso que ocurre en donde fuimos trasladados del imperio de la muerte al reino de la vida, al reino de Cristo, al reino de la luz, amado, ese cambio y esa traslación produce un discípulo para el reino. Por lo tanto, usted no es un discípulo porque alguien lo discipula. Un trabajo en una iglesia local a usted no lo hace hijo de Dios. El que hoy día veamos mucha gente o poca gente no significa que todos son hijos. Es Dios llamando, es Dios transformando, es Él notificando de que ahora somos hijos y somos discípulos de Él y que Él es nuestro maestro. En ese momento, cuando hemos sido transformados en una nueva creación, nos convertimos en un discípulo, un aprendiz, un alumno, un seguidor de nuestro Cristo. Otra versión en Mateo 28, 19, la Dios habla hoy, dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Entonces el mandato es hacerlas discípulos ¿de quién? ¿Ve usted que alguien humano puede acaparar esa atención? No. ¿Tenemos la posibilidad? No. Quizás por engaño puede ser. Pero un discípulo de Dios es alguien que ha sido transformado por la vida de Cristo. Y es alguien que comienza a ver esa necesidad de verse dentro del cuerpo y de nutrirse de otros porque él sabe que el cuerpo está nutrido por la cabeza que es Cristo. Y no va a desechar y no va a despreciar ámbitos en donde Cristo es dispensado en nuestra vida. Por tanto, los apóstoles debían proclamar la verdad de Cristo y la voluntad de Dios al mundo. Era y es necesario que los pecadores sepan acerca de la propia condición producto del pecado en sus vidas. Sepan del plan de redención, sepan del amor de Dios, sepan de su ley. Sin embargo, esto no es suficiente. Ser un verdadero discípulo implica algo mucho más, un entendimiento de lo que ocurrió en mi vida, del proceso que Cristo llevó a cabo en mi vida. Entender de dónde Él me sacó y dónde Él me depositó. La verdad alumbrada debe ser practicada. Cuando no hay verdad en nuestra vida, hay mentira, hay engaño, hay error. Por lo tanto, muchos viven engañados de que asistiendo a una congregación su vida ya fue resuelta. Amado, no. Si no has renunciado a tu vida, si el Padre no expuso tu vida de pecado, de maldad, de muerte, y no fuiste trasladado al reino de Cristo, amado, sigue viniendo si quieres. Pero la salvación es de Dios. Es Él quien procura hacer suyos a los que Él escogió. Nuestro deseo es que todos puedan ser alcanzados por Él.
Por eso es que la predicación del Evangelio es a todos, a toda criatura, a todo lugar, hasta el último lugar del mundo. Dios añadirá, Dios traerá salvación en aquellos que Él escogió. Y los vamos a ir viendo en este tiempo. Hemos visto cómo Wilfredo aceptó al Señor, reconoció su condición de pecador, abrazó la vida de Cristo y hoy es parte del cuerpo de Cristo. ¿Es una obra que hizo usted? Pero alguien tuvo que hablar el Evangelio. Alguien tuvo que presentar el Evangelio de Cristo que muestra nuestra condición. Así como muchos que últimamente el Señor ha añadido a su cuerpo. Juan 8:31 dice, y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Si Cristo no interviene en nuestra vida y esa verdad gobierna todo nuestro ser, transformando toda nuestra vida, no tenemos la capacidad de permanecer en Él. Si no tenemos la capacidad de permanecer en Él, porque Él no ha habitado en nuestra vida, por consiguiente no somos sus discípulos. Entonces esto nos lleva a plantearnos que en la palabra se encuentran escritas características distintivas de un verdadero discípulo. ¿Cuáles son las marcas generales de un discípulo de Dios? Número 1, ha respondido al llamado eficaz del arrepentimiento para salvación por medio del Espíritu Santo en respuesta al llamado de Dios. Es alguien que ya fue notificado de la vida en Cristo. En la predicación de Pedro en el Pentecostés, algunos de los que escucharon este mensaje en Hechos 2:37, dice, al oír esto, el mensaje que Pedro estaba exponiendo, dice, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro responde, arrepiéntete, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. Es Dios compungiendo el corazón. Es la obra suya para que a quienes Él escogió, cuando el Evangelio es anunciado, ellos sepan que se habla de ellos. Ellos se vean como notificados y puedan accesar o tener acceso a la salvación de Cristo. No es usted manipulando, no soy yo manipulando la verdad para que tratemos de convencer a algo. Amado, no se puede, es Cristo. Es su Espíritu obrando, Él es el deseo de Él, trayendo hacia Él a los que Él escogió. Pero una vez que hemos identificado a un hijo de Dios, debemos amarlo y ayudarlo a crecer. Esa es nuestra responsabilidad. Número 2, permanece en la palabra como dijimos recién. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y esta verdad a ti, conocerla, te hará libre. Por eso es que decimos hoy a quienes no conocen aún al Señor, si no conocen la verdad y la verdad no habita su vida, nunca, por más que lo intenten, podrán permanecer en Él. Solo es la verdad de Cristo transformando las vidas y los corazones. Hay una obra redentora que fue llevada a cabo a nuestro favor. No es la obra que hizo el pastor, no es la obra que hizo un hermano, no es la obra que hizo un hermano, no es la obra que hizo un anciano, es Cristo, es su sangre la que lava, es su sangre la que limpia. Y solo tomamos la palabra para notificar de esta salvación que hay en Él y que Él solamente puede producir en nuestras vidas. Tiene un deseo por conocer lo que Dios dice de Él.
y trate de hacer suyas, por favor, estas palabras. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Cuando comemos a Cristo, amado, ¿qué produce el comer a Cristo en tu vida? ¿Produce un anhelo de conocerle más, de querer comer y saturar tu vida de Él por completo? Que ese amor que comer de Él te da, te lleve a poder pregonar el evangelio de salvación a los que no conocen aún a Cristo? ¿O simplemente estamos para engordar nuestro intelecto? Amado, nada de lo que Dios obra en ti puede quedar en ti. Cantamos una canción que dice, a través de mí Él se manifiesta. ¿Sí? ¿Cuál es la manifestación de Dios a través de tu vida? ¿Cómo te estás manifestando? ¿Qué estás dando a conocer? ¿Qué estamos dando a conocer? El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. La palabra de Dios es el nutriente para nuestras vidas, es lo que fortalece, es lo que nutre. Para que cuando vivimos momentos de angustia, momentos en donde el hombre muchas veces no está preparado, situaciones de enfermedad económica, angustia, lo que usted quiera, el alma abrace esta plenitud y esta robustez que tiene el Espíritu. Y dejemos de andar llorando, Señor, quita de mí esto, sino, Señor, me fortalezco en tu palabra, me fortalezco en ti. He comido de ti, tu palabra es suficiente para poder atravesar el desierto más árido que pueda venir. Tú eres mi suficiencia. Necesitamos, amados, manifestar la palabra de Dios que estamos comiendo. Porque gracias a ella crecemos, maduramos y podemos sostener a otros también. Otra, hay una separación de los estándares del mundo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está, ¿en dónde? ¿En ¿En una iglesia local? ¿Dónde? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todos los que estamos acá, todos aquellos que han nacido del Señor, estamos en Cristo. Y somos responsables en congregarnos en una iglesia local, en donde vemos que su palabra es la comida fundamental de esta casa. Y nos nutre, nos ayuda bien. Pero si tú no estás en Cristo, por más que estés en esta congregación, no te sirve de nada. Ahora, entiendo que podemos ver la obra del Señor aún cuando tú estás acá. Y yo prefiero 1000 veces tenerlos acá que en otro lugar. Porque sé que la vida de Cristo aquí será también pongámosle, una amonestación a su vida. Y la obra del Señor que a Él le pertenece pudiese estar obrando su Espíritu en usted, así como en otros, algunos para salvación, algunos para fortalecerle. El Señor obra de diferentes maneras y su palabra produce lo que debe producir. Pero amados, si no estamos en Cristo, si no estamos en Él, que esta es la verdad de un hijo de Dios, no hay Padre. Y nuestro padre sería Satanás, el diablo, dice la palabra, aunque suene fuerte. Alguien que es discípulo también tiene autodisciplina. Y aquí, amado, nos pega pero a todos. Y aprovecho también esto para que podamos ser exhortados, cada uno de nosotros.
el que tiene autodisciplina va manifestando los frutos del Espíritu. Veamos 1 Corintios 9, 25 y 27, y veamos lo que el apóstol Pablo también, él nos enseña. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hablando aquí de competidores, dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice él, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como a la loca o loco, sino que de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, desgastando su fuerza en cosas que son vanas, no, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, me autodisciplino, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol dice que hay algo en su vida en particular que a él lo lleva a autodisciplinarse. Él lo ha expuesto en todas sus cartas que él ya no vive para él, sino que vive para Cristo. Ahora, ese vivir para Cristo que él reconoce en su vida no es producto de algo al azar. Él dice que se autodisciplina, él dice que renuncia a las cosas que él quiere, porque él ya no quiere vivir para él, sino que quiere vivir para Cristo. Él dice, yo ya me veo juntamente con él crucificado. Yo crucifiqué con Cristo mi voluntad. Él pudiera decir, ¿quiero ir a la cárcel? No, pero por Cristo voy. ¿Quiero ser azotado? No, pero si es por la causa de Cristo, ahí está mi espalda. ¿Quiero vivir naufragios? No, pero por la causa de Cristo estoy dispuesto. Hay muchas cosas que nosotros pudiésemos no querer. Y yo sé que a usted y a mí nos gustaría quedarnos en la camita calentito, amado, pero estar expuesto a la palabra es muchísimo mejor. Por eso también debemos hoy día comenzar en nosotros a autodisciplinarnos. Para que cuando veamos aquí que antes de empezar la reunión, nosotros mismos, ustedes, la asamblea, demanden incluso adelantar la reunión, porque ya estamos todos. ¿Se imagina ese deseo? En que los primeros que lleguen aquí estén esperando que abra el salón a las 8:30 de la mañana, deseando que la reunión comience y que tengamos que adelantar 15, 20 minutos por su culpa. ¿No sería hermoso eso? Que el deseo que tenemos en nuestro corazón de querer estar expuesto a la palabra y de poder congregarnos y estar con los santos sea tan fuerte y tan fervoroso en nuestra vida que adelantemos todas nuestras actividades para querer desear estar. ¿Habla eso de Cristo? ¿Habla eso de una autodisciplina en nosotros? Yo sé que a algunos les costará más, a otros les costará menos. Pero no es la demanda de una casa local. Si usted está interpretando que es la demanda de una casa, aunque pudiese ser, porque no es malo, es la demanda del Señor. De autodisciplinarnos para poder estar en forma, con ánimo, con deseos, de querer exponernos a la palabra, de poder ver a mi hermano y saber que el Señor ha sido fiel, que ha sostenido su vida y que lo podemos ver hoy día. Por eso necesitamos también y dar fe de esto, de que tenemos una autodisciplina. Hay algunos que se van a negar cumpleaños, hay algunos que se van a negar muchas cosas por causa del Evangelio. No todos estarán llamados a hacer eso, pero a quien le corresponda, que tenga la valentía del Señor para poder determinarse a dedicar su vida y el tiempo en conocerle a Él.
tiene un deseo ferviente por conocer y amar a Dios y de llevar a otros a los pies del Señor. Este fue el deseo de Jesús cuando oraba al Padre. Él oraba para que los hijos que el Padre le había dado pudieran disfrutar de la vida eterna conociendo al Padre y a Cristo, el Salvador. Eso lo encontramos en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Es tu deseo hoy ferviente de conocer a nuestro Señor? ¿Cómo estás manifestando ese deseo por conocerle? ¿Estás llamando a quien te está colaborando en el Señor en este discipulado para exponerte a la palabra? Explícame esto que no lo entiendo. Oremos, juntémonos, quiero conocer del Señor, quiero amar al Señor. Dijimos también que una de las características es que tiene pasión por el evangelismo. Diga pasión. Si usted es bien sincero conmigo, ¿qué es lo que yo espero? ¿Podemos ver esta pasión en nuestras vidas? Ahora evalúese usted. ¿Ve esta pasión de que otros conozcan al Señor a través de su vida en usted? Si usted dice amén, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted que demuestre que usted está apasionado por el Señor? Porque esto no puede quedar en que sí, soy apasionado. Sí, pero ¿en qué? No sé, es que tengo algo acá adentro. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Cuando nos llaman, ¿tenemos la disponibilidad y la disposición de estar? Que me llamaste en un horario donde tengo el teléfono en no molestar. Yo lo tengo por si a veces. ¿Cómo estamos manifestando esta pasión por el Señor? En Hechos 13:47 dice, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. El Señor dice, yo te he hecho luz a ti. Si usted es luz, ¿qué tiene que hacer? Alumbrar. ¿Dónde va a alumbrar? La oscuridad. Si aquí alguien prende una linterna, ¿me sirve? Si tenemos luz, ¿a dónde vamos a llevar la luz? A la oscuridad. ¿Estamos identificando a dónde estamos llevando la luz de Cristo? Sé que es mucho más fácil que muchas linternas se reúnan, pero la eficacia de esa linterna y la utilidad de esa linterna es en la oscuridad. Hay hogares que están esperando que tú vayas con la luz de Cristo para que sean encendidos por Él, para que le puedan conocer. Es perseverante siempre, pero el único que tiene la capacidad de perseverar hasta el final es un salvado y un redimido. Porque el llamamiento del Señor es eficaz. Tú no eres eficaz. Yo no soy eficaz. Él en mí me hace una persona eficaz. La perseverancia natural no asegura tu salvación. Tú perseveras en el Señor porque ya fuiste salvo.
no tenemos esa capacidad de poder mantenernos en la palabra y en la verdad sin que la verdad no haya primero alcanzado nuestra vida. Jeremías 32:40 dice: yo haré con ellos un pacto eterno de hacerles siempre el bien y pondré en su corazón tal respeto por mí que nunca se alejarán de mi lado. ¿Es usted deseando o es el Señor con la vida de Cristo en usted, llevándolo a amarlo a Él de tal manera que no queremos ofender a nuestro Padre? Otra característica, el amor se ha revelado a su vida y se manifiesta en que ama a los demás, dando a conocer que es un discípulo de Cristo. Juan 13:35 dice: en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muchas veces hay cosas tan pequeñas que afectan nuestra vida y nuestra relación en el día a día, que nos volvemos altamente detallistas en nuestros ámbitos y nos volvemos ofendibles por los detalles. Y ponemos en nuestros pensamientos actitudes y cosas que quizás vimos en nuestro hermano y que nuestro hermano nunca se enteró que la hizo. Y no nos acordamos de cuánto el Señor nos perdonó, porque esa es la medida. Si usted se ve que Dios no le perdonó mucho, usted no va a tener una medida amplia para perdonar. Pero como entiendo y sé cuánto Dios me perdonó, es que le pudiese decir a usted que no hay nada que usted me pueda hacer que me haga no amarle. Porque la medida del perdón en mi vida fue mucha. Y es muy probable que todo lo que se me perdonó a mí, usted capaz que nunca me lo haga. Estamos teniendo esa medida de amor, muchas veces manifestada en el perdonar a nuestro hermano. ¿Estamos siendo pacientes con él? ¿Que él no corre a la velocidad que usted corre? ¿Que él no entiende a la velocidad que usted entiende? ¿Nos estamos esperando el uno al otro? Amado, esto no estamos compitiendo para ver quién llega o no. Pero esto sí se trata de ser competentes. Y la competencia viene por el Señor. Él nos hace ministros competentes. Pero eso es lo que nos hace en Cristo. Ahora, nuestra labor es conocerle a Él por medio de la Escritura. Y por eso Karen hablaba de los recursos que están a disposición para tomarlos como un medio que nos ayuda. Instruirnos en la palabra. Hay muchos hombres de Dios que han derramado su vida y que quizás el escrito que está en el libro no da la envergadura de la gracia de Dios derramada en sus vidas. Pero aún así trataron de plasmar lo que Dios les permitió comprender. ¿Cómo no ocupar estos recursos? Un discípulo de Cristo hace que pongas tu mirada en el Salvador. Un discípulo nunca te va a llevar a algo fuera de Cristo. Siempre te va a llevar a verlo a Él, a contemplarlo a Él. Colosenses 3, 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Por eso es que cuando nos reunimos
nos alentamos a ver aquel que es suficiente para nosotros. Concluyendo, entonces, ¿quién es un discípulo? Respuesta: es alguien que ha sido salvado y transformado por la predicación del Evangelio y ahora es parte de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Este discípulo ahora se ve en Cristo. Él nunca tuvo ni tiene la capacidad de poder hacerse discípulo. Él no tiene la capacidad. Tampoco tiene el poder para hacer discípulo a otro, ya que el nuevo discípulo es el resultado de la obra redentora de Cristo en la cruz. Es Él quien añade a los que han de ser salvos y cada añadido es un discípulo de Él. Wilfredo, eres un discípulo de Cristo. Y te vamos a colaborar para que también tu corazón sea conformado a la imagen de Cristo. Eres parte de los que todos estamos trabajando en esta carrera. Nuestra vida podrá tener un poco más de tiempo, pero si Cristo no se conforma en nuestro corazón, no sirve de nada. Discípulo es quien permanece en su palabra y ama porque el Espíritu del Señor habita en él. Pregunta: ¿te ves discípulo de Cristo? ¿Has nacido de Él? ¿Está en tu corazón el ver a otros siendo notificados de la salvación de Cristo? Así como Juan el Bautista hizo que todos vieran al Salvador, que tu vida y la mía expresen este mismo sentir de dar a conocer a nuestro Cristo, a nuestro Redentor. Es nuestro anhelo. Cada palabra que salga de nuestra boca vaya con una intención de que el Señor pueda notificar a los que han de ser salvos. Pero hay una tarea que debemos procurar. No desaproveches la oportunidad que tienes de hablar de Cristo. Amados, lo necesitamos. Es parte de nuestra encomienda, es parte de nuestra asignación, es parte de nuestra labor. Así como deliberadamente hemos intentado hablar con quienes amamos y aún no conocen al Señor. Levante su mano si usted tiene a alguien cercano que no conoce al Señor. ¿Tiene o no tiene una labor que hacer? Pero si usted y yo no manifestamos este amor al Señor, esta pasión por el Señor, vamos a estar esperando que el que está apasionado y que está trabajando con su familia termine para que comience con la mía. Y no es así. Cada uno de los varones, cada uno de los sacerdotes que estamos acá, somos los encargados principalmente de nuestro hogar. Partamos por nuestra casa, manifestando ese amor y esa pasión en el Señor en nuestro hogar, alcanzando que el Señor alcance a nuestros hijos. Luego seguirán nuestros padres, nuestras madres, suegros, suegras, primos, hermanos, avanzando en el Señor, avanzando en el Señor. Amado, es su obra. Él tiene mucho más deseos que tú de que le puedan conocer. Pero Él necesita somos los altoparlantes de Dios para pregonar el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que el Señor levante a un evangelista?
sabiendo que cada segundo son miles, miles, miles los que se pierden sin el Señor. Por eso es que yo sé que Dios en su providencia, y sé que ninguno de los escogidos se ha de perder, porque la eficacia de Cristo es al 100%. Padre, los que me diste, ninguno se perdió. Yo descanso en eso. Pero mi labor es pregonar el Evangelio. Mi labor como hijo es dar a conocer al Supremo, al Rey, al que me amó antes y durante mi peor vida. Y como leíamos por ahí, esa famosa frase que dice: Dios ama al pecador y odia al pecado. Amado, al pecador Dios lo quiere en el infierno. Esa es la realidad. Pero a pesar de lo que somos, a pesar de lo que éramos, Él decidió amarnos. Nada bueno había en mí, nada bueno había en usted que hiciera que Dios le amara. Aún así Él decidió amarme. Por eso es que estamos tan agradecidos de esta nueva vida en Cristo. Póngase en pie y oremos al Señor. El Señor sabe que no tenemos la capacidad de convencer a nadie. Por eso Él no nos desamparó, Él no nos dejó solo y Él dejó al Consolador, a su Espíritu que redarguye, a su Espíritu que tiene la misma potencia que resucitó a Cristo. Hoy podemos ver esta obra, cómo el Señor sigue transformando las vidas, cómo el Señor ha iniciado esta obra en algunos, y aquel que es fiel también la perfeccionará hasta terminarla. Pero es un trabajo que debemos hacer. Esta casa se ha determinado a amar al Señor y a hablar su palabra fielmente. Pero usted también, como parte de esta iglesia local, abrace también estas directrices. Ame al Señor de tal manera que podamos ver esta obra en la vida de quienes nos puedan visitar, en la vida de quienes no conocen al Señor. Y que estos ambientes se vuelvan altamente salvíficos para aquellos que lo necesitan. Y podamos ver cómo esta casa va creciendo, porque todos hemos procurado llevar el mensaje de salvación de aquel que decimos amar y que ha cautivado nuestra vida por completo.